Nosotros somos el equipo 1 y nos tocó explicar este problema por los métodos esquina noroeste y método de aproximación de Vogel. Nos dice que hay 3 refinerías con capacidad diaria de 6, 5 y 8 millones de galones, respectivamente, que abastecen 3 áreas de distribución, cuya demanda diaria son de 4, 8 y 7 millones de galones, respectivamente. La gasolina se transporta por una red de oleoductos a las 3 áreas de distribución. El costo de transporte es 10 centavos por 1000 galones por milla de oleoducto. En la tabla se ve la distancia entre las refinerías y las áreas de distribución. La refinería 1 no está conectada con el área de distribución 3. Aquí lo podemos observar, se muestra con una línea para descartarla. Tenemos las refinerías y las áreas de producción. Primero representamos el modelo con el modelo de transporte. Aquí podemos observar que la refinería 1 distribuye al área de producción 1 y 2. Nos comentaba que a la área de producción 3 no la puede distribuir, así que no hay ninguna conexión. La refinería 2 distribuye a las 3 áreas, aquí se puede observar, y la refinería 3 igualmente distribuye a las 3 áreas, aquí igual se puede observar. Otra cosa que hay que resaltar es que este modelo está balanceado, ya que al sumar la cantidad de oferta y la cantidad de demanda, nos da una misma cantidad. Ahora empezaríamos con el método de esquina noroeste. Este método consiste en 3 reglas: asignar todo lo más que se pueda a la celda seleccionada y ajustar las cantidades asociadas a la oferta y demanda restando la cantidad asignada. Como dice, cabe resaltar que siempre se comienza en la esquina superior izquierda. Entonces, al saber eso, colocamos el número que tenemos de demanda, que en este caso sería el 4, en esa celda principal, y posteriormente le tacharíamos esa cifra y nos quedaría 0. Entonces la columna restante la tacharíamos porque ya quedó satisfecha esa parte, y le restaríamos la cantidad que colocamos a la cifra que tenemos en la oferta. En este caso nos sobrarían 2. Ese 2 lo vamos a colocar a la siguiente celda y le restaríamos lo que le colocamos ahí a la cifra de abajo, pero primero debemos tachar lo que ya teníamos para dejarlo en 0 y que ya quede satisfecha esa fila. Entonces ahí ya quedaría en ceros y bueno, quedaría en 6. Entonces continuaremos con la siguiente. Asignaremos la siguiente cifra a esa celda para poder continuar balanceando la cuadrícula. Entonces le asignamos la cantidad de 5 y le quedaría en 0 y tacharíamos lo que sería la celda continua, y abajo seguiríamos colocando lo que nos quedó de la resta que le hicimos al quitarle 5 a esa cantidad, que nos quedaría 1. Posteriormente le agregaremos la cantidad que sobró a la siguiente celda y se la restaríamos a la oferta y entonces
quitamos lo que teníamos en la demanda, entonces estaría en ceros. Posteriormente nos iremos a la siguiente celda y si se dan cuenta queda 7 y 7, entonces otorgamos 7 y quedaría 0, así que ya quedaría satisfecha y balanceada la cuadrícula y cumpliríamos con las reglas del método. De esta manera observamos que ya encontramos las celdas con sus respectivos valores. Ahora bien, hay que recordar que el problema nos dice que el traslado de la gasolina es de 10 centavos por 1000 galones por cada milla. Recordando que los datos que tenemos en esta parte, nos equivocamos. Estas cantidades que están en rojo es la distancia en millas, no es dinero como lo colocamos aquí. Aquí hubo un error. Al saber que esta cantidad que estamos trabajando de oferta y demanda son millones, colocamos 4 millones. Esto dividido entre los 1000 galones que cuestan 10 centavos. Ya después esto es multiplicado por la distancia, que son 120 millas, lo que nos da un resultado de 4.800.000, recordando que estamos hablando de centavos. De igual manera, en la segunda columna, en la segunda celda, nos da una cantidad de 2 millones. 2 millones divididos entre la misma cantidad que son los 1000 galones que cuestan 10 centavos, multiplicados por la distancia que son 180, lo que nos da un valor de 3.600.000 centavos. Ahora en la parte de abajo observamos que son 5 millones divididos entre los 1000 galones que cuestan 10 centavos, multiplicados por la distancia en millas, que son 100, lo que nos da un resultado de 5 millones de centavos. En la siguiente es 1 millón de galones divididos entre, de igual manera, los 1000 galones que cuestan 10 centavos multiplicados por la distancia en millas, que es de 250, lo que nos da un resultado de 2.500.000 centavos. Por último, en la última celda es un valor de 7 millones. 7 millones divididos entre lo que cuesta transportar 1000 galones, que son 10 centavos, por la distancia en millas, que son 120, lo que nos da un resultado de 8.400.000 centavos. De esta manera realizamos la suma, que es el costo de la ecuación a minimizar, el costo de Z, que nos resulta siendo 24.300.000 centavos. Recordamos que estamos hablando en centavos. Ahora continuamos con el método aproximación de Vogel. En este método lo más importante y el nuevo concepto que hay que resaltar es el concepto de penalización. La penalización es la resta de los dos valores menores de cada fila y de cada columna. Lo vamos a empezar a colocar. En este caso, la celda 3 de la fila 1 no se toma en cuenta por lo mencionado anteriormente, así que solamente le restamos al 180 120, lo cual nos queda una penalización de 60. Aquí sí podemos observar los dos valores menores, que son 100 y 80. Al 100 restamos 80, lo que nos da 20. En la siguiente, los dos valores menores serían 200 y 120. La resta de esto nos queda 80.
En la parte de abajo, la penalización de esta columna la obtenemos de igual forma. Nuestros dos números más pequeños son el 120 y el 200, igualmente que en la anterior. Nos queda una penalización de 80. En la siguiente columna, los dos números menores son 180 y 100, lo que nos da una penalización de 80. En la siguiente solo tomamos en cuenta el 80 y el 120, lo que nos da una penalización de 40. El siguiente paso es elegir la mayor penalización y se rompen empates de forma arbitraria. De esta forma, la mayor penalización vemos que es 80. Hay un empate entre tres penalizaciones con mayor valor. Aquí podemos tomar la que queramos. En este caso vamos a elegir esta penalización. Debido a que es en una columna, vamos a tomar el valor menor en esta columna. El valor menor en esta columna es 120. Aquí vamos a comenzar asignando 4 de demanda tachando los 4 que están en la parte de abajo y nos queda 0. En esta parte eran 6, pero como ya designamos 4, nos queda una cifra de 2. Al ver que esta columna queda satisfecha, procedemos a tacharla. Comenzamos nuevamente con otras penalizaciones. Ahora continuamos en la siguiente tabla. Primero vamos a rellenar los datos que tenemos en la primera. Nos quedan 2. Aquí no realizamos ningún cambio, quedan 5. Quedan 8. Como esta columna ya fue descartada, ya fue tachada, ya no se va a tomar en cuenta. Seguimos con la siguiente penalización. Como la de la primera columna ya fue tomada, no se toma en cuenta, y la otra no puede ser tomada en cuenta, solamente nos queda una penalización de 180. En la siguiente fila nos queda una penalización. Al tener solamente 2 valores, la resta va a ser de ellos 2. Nos queda una penalización de 20. Y en la tercera fila nos queda una penalización de 130. Aquí ya no colocamos nada, porque la columna ya fue satisfecha. En la segunda columna tenemos una penalización de 80, siendo 100. En la tercera columna tenemos una penalización de 40, siendo 120 menos 80. Ahora podemos ver claramente que la penalización mayor es la de 180, que está en esta parte.
Vamos a comenzar en esta fila, viendo el valor menor, que es 180. En esta fila, en esta celda, se va a asignar lo más que se pueda, siendo el valor de 2. El 2 que asignamos lo convertimos en 0. Y en la parte de abajo le restamos igual el 2 que se asignó, quedando 6. Podemos ver que esta columna, esta fila ya está satisfecha, ya que queda un valor de 0, lo que nos lleva a tacharla. Continuamos en la siguiente tabla, tomando en cuenta los datos que ya tenemos. Continuamos con las penalizaciones. Al solamente estar una tabla de 2×2, las penalizaciones serían en la primera, en esta columna, en esta fila serían 20, en esta otra serían 130. En esta serían 150 y en esta serían 40. Buscando la mayor penalización, observamos que es el valor de 150, tomando esta columna y tomando el valor menor, empezando en el valor menor, que es 100. Aquí es donde vamos a asignar lo más que podamos, observando que la cantidad que vamos a asignar es 5. Que se convierte en 0. Y como había 6 y se le asignaron 5, nos queda 1. Vemos que la fila ya está, esta fila ya está satisfecha, así que procedemos a tacharla. Podemos observar que ya solamente nos queda una fila. Viendo el menor valor, podemos ver que es 120. Comenzamos aquí, asignando 7. Que se convierte en 0. Y 8 que se convierte en 1. Por último, nos queda solamente uno de oferta y uno de demanda, satisfaciendo por completo este método. Quedando 0 y 0, tanto en oferta como demanda de ambos lados.
Esta parte es semejante a la mencionada anteriormente en el otro método, siendo los 4 millones que nos resultan al llenado del método, siendo 4 millones, 2 millones, 5 millones, 1 millón y 7 millones, dándonos como resultado 4.800.000 centavos, 3.600.000 centavos, 5 millones de centavos y 2.500.000 centavos, 8.400.000 centavos, con un valor de Z de 24.300.000 centavos. Nos podemos dar cuenta que es el mismo valor obtenido en el otro método. Este sería el costo mínimo de nuestro traslado de combustibles. Muchas gracias.